Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, cuando llegamos al final del año cristiano, y ya nada más queda un domingo más, la palabra nos lleva a meditar un momento en lo que dicen las últimas parábolas, las últimas palabras que el Señor Jesús también dio a sus discípulos, no solo a los que serían sus apóstoles, sino también a los que los seguían. Y conforme se aproxima el final del ministerio del Señor, que vamos también a propósito llegando al final del año cristiano, encontramos un mensaje que es, pues, en muchas formas necesariamente áspero, rígido, que habla sobre precisamente los frutos de la vida cristiana, como leíamos también hace 8 días, sobre la prudencia cristiana y la preparación para la llegada del esposo. Y como vemos hoy en día, sobre la aplicación o el buen uso de los talentos que el Señor da para su pueblo. Y hermanos, lo interesante de estas parábolas es que son palabras de juicio y de advertencia para los líderes de Jerusalén, precisamente en la última oportunidad que el Señor les está dando para que lo conozcan y sean también sus discípulos. Unas advertencias, hermanos, unas reprensiones que también son para la iglesia en general, pero más que nada para el mundo, porque como decía San Juan Bautista y el mismo Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, muchas veces, en cuanto que esperamos la llegada del Señor, quizás no pensamos tanto en su resurrección, en su crucifixión, como lo hacemos pues en Semana Santa o cuando el leccionario nos lleva a esas ocasiones, sino que como hoy, por ejemplo,
hablamos precisamente del juicio de Dios para con las personas. Un día de ira que se aproxima, como leíamos en Sofonías, como leemos al final de Malaquías, o como leemos precisamente en el resultado que hubo después del viaje de este señor que se fue lejos. Y hermanos, lo interesante es que estas palabras de juicio quizás no resuenan tanto entre nosotros como sí lo hacen para el mundo en el exterior. Este juicio, hermanos, es bastante nocivo y bastante agresivo para el mundo en el que vivimos. Porque, hermanos, si de por sí el juicio y la justicia son bastante problemáticos para el mundo, tanto más cuando leemos versículos como hoy sin el correspondiente contexto. Porque, hermanos, si no lo hacemos bien, parece que la iglesia es todavía más juzgona. Como dicen hoy en día en el movimiento liberal, odiante. Aparentemente es un adjetivo, odiante. Y que, fíjense bien, no está tan lejos del mundo que nos rodea en nuestro día a día. Y es que, hermanos, ciertamente la parábola que vemos hoy contiene juicio. ¿Sí? Sí contiene juicio, pero juicio a propósito de qué? ¿Qué es lo que se está juzgando y qué es lo que termina en las tinieblas de afuera, como termina la parábola, en donde es el lloro y el crujir de dientes? ¿Qué es lo que hace que terminemos en ese final? Pues hermanos, si con los ojos del mundo leemos rápidamente la parábola, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo que este siervo inútil terminara en las tinieblas de afuera, en el lloro y el crujir de dientes? Pues que no dio frutos. ¿Ya que sí? Todos los demás dieron el doble de lo que le habían dado. El que tuvo 5 dio 10, el que tuvo 2 dio 4, y solamente el que tuvo miedo, dice, fue y escondió su talento en la tierra y simplemente regresa lo que le habían dado. De manera, hermanos, que si lo leemos por encimita, parece que el Señor se preocupa por ver qué tanto fruto estás dando. Y si no das el fruto que deberías, y ahí tenemos ya un problema, entonces terminas en las tinieblas de afuera. Y digo yo un problema porque ¿cuál es el fruto que deberías dar? ¿Y saben cuál es la respuesta que casi siempre damos? Pues lo mismo o más de lo que da el hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es tu referencia para dar fruto delante del Señor? ¿Se fijan que siempre es lo que hace el hermano? ¿O lo que hace el de allá? O en el caso de una congregación en general, ¿cuál es el estándar, hermanos, para decir si la iglesia está dando frutos, si la iglesia está dando este, lo que regresando los talentos que ha recibido? Pues casi siempre es fijándolos en la iglesia de al lado. Y que si esa iglesia es más grande, más exitosa, más grande, más atiborrada de gente, es más exitosa que nosotros, ¿verdad? O está dando mejor fruto que la iglesia que no. Y en apariencia, hermanos, el Señor se interesa y a propósito se molesta con el sirviente que no invirtió su dinero. Y es que, pues, literal, eso es lo que dice, ¿no? Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo menos le hubieras dado mi dinero a los banqueros, ¿no? Para que me hubieran dado intereses. Y entonces, de quien el Señor se agrada es de los que sí dieron fruto
y los que duplicaron los talentos o las ganancias de lo que el Señor de esa casa les había dado, ¿no? De manera que, ¿cuál sería la enseñanza que podríamos extraer, hermanos, de esta lectura rápida? Da frutos y tendrás recompensa. Porque si no das frutos, serás echado en las tinieblas de afuera. ¿Verdad que sí? Ese es el concepto del mundo, hermanos. Que como hemos estudiado en Romanos, a propósito que hemos estado estudiando Romanos 5 y 6, el concepto que tiene el mundo de nuestro Dios es basado en las obras, porque esa es la única teología que conocen y que entienden. Una iglesia y un mensaje que se basa, según como ellos viven su día a día, en qué tanto haces y qué no haces. ¿Qué tan bien lo haces o qué tan mal lo haces? Y de hecho yo diría se enfocan más en lo que no haces que en lo que sí haces. Y hermanos, en la experiencia que tengo yo en particular con mis alumnos, que son mi audiencia y mi campo de investigación, su problema, yo les hice la pregunta así abierta y directa, ¿cuál es el problema que tienes con el cristianismo? ¿El mensaje o lo que la gente hace de él o aplica de él? Y les dije, mira, y antes de que me respondas, te voy a decir cuál es el problema. Yo te lo voy a responder porque a lo mejor ni sabes. El problema que tienes con el cristianismo, le digo a mis alumnos y se lo digo a cualquiera que no conoce del Señor, el problema que tienes con la iglesia, pónganle más allá que el cristianismo, ¿no? No es con lo que la iglesia enseña ni con lo que el cristianismo cree, porque ni lo sabes ni lo entiendes. El problema que tienes, más allá de preguntarte y darte chances de querer responderme, es con lo que la iglesia hace, con lo que la iglesia juzga. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el mundo de afuera, que vive bajo el peso de mantener y validar su propia existencia, están acostumbrados a que valen la pena si se ganan el mérito, de que merecen amor si se lo merecen, y está en la misma palabra, ¿verdad que sí? De que el éxito viene con base en lo que haces, ¿sí? La famosa meritocracia. Y como ese es el lenguaje del mundo, hermanos, a la hora que la iglesia también mete la pata y hace las cosas mal, eso es lo que interpretan y lo que perciben de la iglesia. Ese es el Dios que ellos creen. De manera, hermanos, que el Dios que ellos conocen no es el Dios de la Escritura, sino el Dios de su cultura, que te dice, has hecho tanto, entra en el gozo de tu Señor. No has hecho tanto, entonces a las tinieblas de afuera, en el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad que sí? Como ese es el mundo en el que vivimos, ese es el Dios que esperamos. Y si ese es el Dios que esperamos, pues naturalmente, y luego si la iglesia nos echa la mano, ese es el Dios que percibimos y esa es la iglesia a la que tanto resentimiento le tenemos. Y yo les he dicho a mis alumnos, si tu problema con el cristianismo fuera su doctrina, lo conocerías en primer lugar y te darías cuenta que no tienes problema con el cristianismo. Tu problema es con la iglesia y tu problema es con el concepto que tú tienes de la iglesia y de Dios. Vean, hermanos, pregúntenle a cualquier persona y hagan este mismo experimento social si quieren, en donde sea. Y la gente va a decir, es que la iglesia, que esto y lo otro, quién sabe qué, pero en realidad lo que están diciendo es que no conocen ni un centímetro de lo que dice o lo que enseña la iglesia cristiana. Muchas razones, no nada más por mera ignorancia, sino porque la iglesia católica y las iglesias evangélicas bastante ayudan. Y hermanos, fíjense, viene ya algo muy interesante en esta parábola. Hay dos conceptos de este señor de la casa que representa a nuestro Dios, que no son el mismo y que parece que son lo mismo, fíjense bien. Hablando del mundo, por cierto. Cuando nosotros leemos, hermanos, a Mateo 25, 14 al 30, nuestro pasaje de hoy, nos vamos a dar cuenta de dos cosas.
que una cosa es el concepto del Señor de la casa o el concepto de Dios que tiene este siervo inútil, y otro es el concepto de este Señor Padre de familia que es nuestro Dios, según la misma parábola. Son dos entendimientos del mismo Señor de la casa. Y hermanos, es que eso es lo que se juzga en esta parábola, no que el siervo hizo poco, sino que conoció y concibió mal al Señor de la casa. ¿Saben por qué? De pura entrada, quiero que se den cuenta cómo al Señor de la casa le dio lo mismo que le dieran 10 talentos o que le dieran 4. Y de hecho, fíjense bien, no nada más le da lo mismo recibir 10 o 4, sino que para él son poca cosa. Hermanos, desde el punto de vista financiero eso no es poca cosa, ¿eh? Le devolvió el doble de la ganancia. Eso es muy difícil de conseguir en el mundo del comercio y del negocio. Tan buenos trabajadores eran que le devolvieron el doble de lo que habían recibido. Y sin embargo, vean cómo lo considera el Señor. Dice, bien, buen siervo y fiel, le dice a los dos. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, es una frase que el Señor le dice a los dos trabajadores, al que trajo más y al que trajo menos. Y fíjense, una cosa muy sencilla, les dice, esto es bien poquito, y dos, a los dos les deja la entrada al mismo gozo, sin importar quién trajo más y quién trajo menos. Así que de pura entrada ya podemos darnos cuenta que este no es el Señor del que estamos acostumbrados, de que si me das más, te bendigo más, de que si das más fruto, te doy más gozo. Fíjense cómo la inversión de este Señor de familia es algo poco, como dice el versículo 21 y 23. Y es que, hermanos, las inversiones y las ganancias son poca cosa y valen nada en lo que respecta al reino de los cielos. Entonces, hermanos, si el Señor de esta casa o nuestro Dios no está interesado en las ganancias o en la inversión de sus dones, entonces, ¿por qué castigó al siervo inútil? Pues hermanos, porque lo que decía hace un momento, este siervo no es que no haya hecho tanto como los anteriores, sino porque el concepto que tuvo de Dios estuvo mal. Y hay dos descripciones de nuestro Dios, hermanos. El Dios que conocemos a través de las palabras del trabajador inútil y lo que conocemos de las palabras del mismo Señor Jesús. Y hermanos, cuando leemos el inicio de la parábola, fíjense qué tipo de Señor vemos. Vimos un Señor que se va lejos y entrega sus bienes, fíjense bien, entrega sus bienes y a uno le da otro, a otro le da otro, a otro le da otro, conforme a su capacidad y se va lejos. El Señor, hermanos, da dones, según la parábola, en diferentes cantidades, en diferentes estilos, en diferentes formas. Y lo más interesante, hermanos, es que se las confía en este Señor de la casa a los trabajadores. Y el Señor nos ha confiado los dones y talentos que nos ha regalado. ¿Y a qué me refiero con confianza, hermanos? Pues fíjense bien, hablando del mundo, el Señor confía que los vamos a usar bien y los vamos a usar para su gloria. Y el Señor nos da su confianza, fíjense bien. El Señor nos da, como decimos, su voto de confianza, ¿no? Para la explotación y el uso de sus dones. Dios nos da y confía. Hermanos, hablando del mundo, qué triste es. Estaba yo en un curso creo que fue la semana pasada, en el que el facilitador del curso hablaba de cómo los estudiantes post pandemia, especialmente los que vivieron la pandemia en su periodo de secundaria y preparatoria,
tienen una necesidad muy, muy, muy grande de validación académica. ¿Y a qué me refiero con validación académica? Pues que no se van, decía este maestro, yo no me había dado cuenta, pero sí es cierto, decía este facilitador, necesitan que les digas que está bien. Aunque esté completamente bien y ellos lo sepan, necesitan muchos alumnos con deficiencia emocional, necesitan que les digan, sí, sí está bien. Y de hecho estoy pensando que yo fui uno en mis muchos cursos que tomé en pandemia también. Y hoy en día yo lo he notado a mis alumnos que de verdad necesitan ver en qué se equivocaron. La mayoría de los alumnos pues, no les importa con que hayan pasado o no hayan pasado, pero sí tengo alumnos que necesitan que yo les diga, sí, sí estás bien, excelente, muy bien. Y hermanos, de este tipo de situaciones que vemos en el mundo moderno, ¿no se dan cuenta ustedes que se refleja la importantísima labor que tienen los papás con los niños? A mí la mera neta se me hacen muchas cosas muy tontas e innecesarias hasta que me pongo a pensar verdaderamente en la formación del niño. La primera de todas ellas, por ejemplo, son los famosos programitas que ponen al final del año escolar, en Navidad especialmente, ¿no? Que ponen cancioncitas para que los niños bailen, o que ponen pastorelas. Yo digo, ¿para qué? O que ponen a los niños para el 10 de mayo a, ¿cómo se dice? A declamarle a la mamá. Digo, ¿quién le enseñó al niño a declamar? Pues la mamá. ¿Quién le enseñó el poema al niño? Pues la mamá o el papá. Como si la mamá va a ir a una sorpresa. Siempre se me ha hecho a mí completamente innecesario todos esos showcitos, hasta que me pongo a pensar en el niño que necesita en su formación personal, intelectual e incluso psicológica la validación de la mamá que aprueba y valora lo que está haciendo. El niño que se siente validado y no nada más validado como así nada más, sino respaldado por sus papás. Qué triste, hermanos, ver que eso es lo que le falta en este mundo, hablando todo eso de la identidad de género y de, yo me identifico como tal y como tal. Qué podridas están las familias que necesitan que el mundo te ande validando y diciéndote que vales la pena. Y necesitas cambiarte de género porque es lo que está de moda, necesitas vestirte con colorcitos o traer el cabello todo, quién sabe qué, como sea, con tal de que el público te aplauda. Qué triste, hermanos, es darnos cuenta que eso es por culpa de que no hubo un papá detrás que validar y respaldar a esa personita. Necesito andarme mostrándome para tapar con tus aplausos mis inseguridades. Y eso, hermanos, es muy triste porque no hubo un papá, no hubo una mamá que te validara y que te reconociera tu esfuerzo. Y hermanos, ¿con qué facilidad nos imaginamos, al igual que este individuo, a un Dios que nos da dones, un Dios que nos da talentos para después juzgarnos a ver qué tan bien los usamos? Eso es lo que pensó el siervo inútil, ¿se fija? Es que yo sé cómo eres, que esto y esto y esto, y pides donde no diste, y exiges lo que no diste, y exiges de la nada. Dice, mejor fui y lo enterré. Y hermanos, ese fue el problema. Este fue el problema, hermanos, porque este hombre no es que no haya hecho, no es que no haya dado frutos como los otros a quienes les aplaudieron, sino que su concepto de Dios estuvo mal. Hermanos, el Dios que conocemos, no a través de las palabras de este individuo, sino a través de la descripción del Señor Jesús, es como un papá, es como una mamá que nos valora, que nos ha creado
que nos ha dotado de muchos dones, que envió a su Hijo, hermanos, el don más grande de todos ellos, para traer perdón de cualquier equivocación, para traer libertad del miedo a la reprensión. Un papá que con su amor no nada más nos validó, sino que se aseguró de proteger y sanar nuestras inseguridades. Hermanos, yo le decía a Adriana hace mucho tiempo, qué triste es, pero con mucha lógica yo lo entendería, que Satanás se ha encargado de podrir la relación de papás con hijos, para que cuando Dios use el ejemplo de ser padre, lo que te dé sea coraje. Y hermanos, los que son juzgados severamente, no como castigo, sino como natural eh, resultado de su malentendimiento de Dios, son los que imaginan que el Señor no es misericordioso y que el Señor es destructor y vengativo. Pero hermanos, el Señor nos da dones y nos los confía. Fijan que el Señor no está aquí, como dicen hoy en día, micromanaging. A ver que también lo haces, a ver, hermanos, dice la palabra, si mirares a nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse? Hermanos, imagínense si nos ponemos a compararnos, pues a qué hora con San Pablo, a qué hora con la Madre del Señor, a qué hora es que él dio 10 talentos al final de la historia. Es que él dio 4, mejor yo entierro al mío para no dar 0. ¿Qué tipo de Dios hemos construido a partir del mundo? Y hermanos, gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, el Señor le puso un fin a este juicio aterrador. Y sí, hermanos, esta parábola trae juicio, pero trae juicio sobre un mundo, sobre una cosmovisión que solamente ve a Dios como un terrible castigador que pide lo que no da, que exige lo que no. Y no a un Dios que dio todo, confió todo y entregó todo en su Hijo Jesús. De manera, hermanos, que cuando llegamos al final del año cristiano, qué bonita parábola de los talentos, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que el Señor me confió todos los talentos espirituales, personales, emocionales, intelectuales que pueda tener yo, me los confió y me los dio para utilizarlos para su reino. Y me da un concepto de sí mismo a través de la palabra en el que no temo usar mal sus dones, en el que no temo no hacer lo suficiente, sino en el que descanso sabiendo que Él me dio todo y como un papá de verdad, confió en mí y me valida y me respalda, incluso cuando los use mal, incluso cuando no los haga lo suficiente como la iglesia de al lado o el hermano de enfrente. Hermanos, tenemos un Señor que se goza tanto en nuestras cochinadas como la mamá que le aplaude a su niñito que hizo todo mal y al final bailó para el otro lado. Y hermanos, verdaderamente qué servicio tan libre tenemos como cristianos, que independientemente de lo grande, lo pequeño, hayan sido 10, hayan sido 4, el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre esto poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has permitido entrar en este gozo. Gracias, Señor, porque en ti conocemos, Señor, al verdadero Padre que nos ama, que nos respalda, que nos valida. Gracias te damos, Señor, porque tú
modificas, que tú restauras, Señor, el mal concepto que podemos tener de ti gracias al mundo, Señor. Y te damos gracias, Señor, que en la muerte y resurrección de tu Hijo, tú nos libraste, Señor, de la carga de tener que hacer lo necesario, de tener que hacer lo bueno, de tener que hacer lo mejor. Señor, te damos gracias porque en esa muerte, en esa resurrección, Señor, tú nos libertaste y nos has dado, Señor, ahora la capacidad de servirte y de explotar nuestros talentos libremente, sabiendo, Señor, que tú, sea mucho el fruto, sea poco el fruto, sea hermoso el fruto o sea mediocre, Señor, porque tú lo has promovido y tú lo has permitido, tu Señor nos darás entrada en el gozo de tu salvación. Te pedimos, Señor, por los que no te conocen, que ellos todos te conozcan y vivan para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.